Buenos días a todos. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría que imagináramos por un segundo el cielo de Venezuela. Hoy ha cambiado. Lo que antes era exclusividad de grandes aviones comerciales, ahora es compartido por dispositivos pequeños, ágiles y muy potentes. Mi nombre es Jesús Mora y el día de hoy les presento mi producto intelectual llamado Plan de Intervención para la Regularización y Cumplimiento Normativo de los RPAS en Venezuela. Como estudiante de Derecho, me apasiona entender cómo la norma debe adaptarse a la realidad. No estoy aquí solo para hablar de drones como juguetes, sino de la soberanía aérea y la seguridad jurídica. Este trabajo no es solo un requisito para mi diplomado, es una propuesta de orden para un sector que hoy vuela, en su mayoría, en la sombra de la informalidad. Gracias por acompañarme en todo este recorrido. Estamos viviendo una paradoja tecnológica que no podemos ignorar. Por un lado, tenemos la popularidad que es exponencial que están teniendo los drones, que cualquier ciudadano va a un centro comercial y compra un equipo de alta gama, lo saca de la caja y con solo apretar un botón lo eleva a 120 metros de altura. Pero aquí viene el choque con la realidad jurídica. Esa persona, en su emoción, no tiene idea de que en el segundo en el que los motores arrancan, el Estado venezolano ya no lo ve como un aficionado, sino como un profesional aeronáutico. Es aquí donde nace la informalidad operativa. Y quiero ser muy enfático en esto. No es que el operador venezolano sea rebelde por naturaleza o que no quiera vivir bajo el margen de la ley. Lo que ocurre aquí es una desconexión total en la Providencia 05221. Está allí, es una norma robusta, pero el usuario prefiere evitar por miedo al papeleo. Y seamos realistas, ponerse al día no es una tarea sencilla. Regularizar una aeronave pilotada a distancia en Venezuela hoy en día es una carrera de obstáculos y técnicos económicos. No se trata solo de registrarse en una página web. Implica que un ciudadano común debe, número 1, obtener un certificado médico aeronáutico clase 3, pasando por evaluaciones físicas y psicológicas exigentes. 2. Inscribirse en un centro de instrucción aeronáutica, una CIA, para realizar cursos teóricos y prácticos que requieren tiempo y una inversión considerable. 3. Gestionar pólizas de seguro de responsabilidad civil que suelen estar ancladas a divisas, lo cual es una barrera económica real. Número 4. Finalmente, navegar por el sistema de gestión del INAC para obtener una matrícula y una licencia. Esta complejidad es la que alimenta que el 80% de los incidentes no ocurran por mala fe, sino por un agotamiento ante el trámite o por simple desconocimiento. La gente prefiere volar en la clandestinidad que enfrentar lo que perciben como un laberinto inalcanzable. Por lo dicho anteriormente, mi investigación detectó que si no simplificamos el acceso a esta legalidad, la brecha seguirá creciendo y tarde o temprano comprometerá la seguridad de todos en el espacio aéreo nacional. Para que estas conclusiones tengan validez académica, es necesario explicar de dónde surge este diagnóstico. No es una percepción subjetiva, es el resultado de aplicar una metodología de proyecto factible, sustentada en una revisión documental profunda de los incidentes reportados y en el análisis del comportamiento de los usuarios en el terreno. Al contrastar con la realidad operativa de Venezuela, con las exigencias de la Providencia 02521, el estudio nos revela 3 pilares críticos que hoy están fallando. Primero, la ausencia de identidad administrativa. A través de la observación del mercado actual, notamos que se venden y operan cientos de equipos sin ningún registro. Un dron sin matrícula
es para el Estado un fantasma en el espacio aéreo. Si ocurre un incidente cerca de un corredor aéreo o un aeropuerto, la autoridad aeronáutica no tiene un hilo conductor para determinar responsabilidades. Estamos ante un vacío administrativo que genera impunidad y riesgo sistemático. Es, en términos jurídicos, un objeto violador sin ley. Segundo, el desconocimiento técnico y normativo. Nuestra revisión documental y las interrogantes planteadas en la investigación demuestran que muchos usuarios confunden habilidad manual con capacidad aeronáutica. Creen que manejar un control remoto es suficiente, ignorando que la ley exige formación en meteorología, aerodinámica y sobre todo en las RAP 91. Un error humano en el aire no es simplemente un equipo roto en el suelo. Es un riesgo real de la colisión con una aviación tripulada. Por ejemplo, la falta de formación transforma una herramienta de progreso en una amenaza latente. Tercero, y este es el punto en el que más nos debemos preocupar como futuros abogados, la falta de protección patrimonial. En nuestro análisis jurídico detectamos que la mayoría de los operadores informales carecen de pólizas de seguro. Según el principio de responsabilidad civil, si ese dron cae sobre un bien o lo que es peor, sobre una persona, el operador tendrá que responder con la totalidad de sus bienes personales. Estamos hablando de juicios civiles y sanciones penales por negligencia que podrían arruinar la estabilidad financiera de una familia entera. Todo esto simplemente por no haber realizado el proceso de regularización e inversión en seguridad que hoy venimos a proponer. Ante este panorama de desafíos y barreras que hemos analizado, no nos quedamos en la simple queja académica. Presentamos hoy una solución factible para que esta propuesta tenga rigor científico. Nos hemos fundamentado en lo que los autores como Hernández, Fernández y Baptista en el 2014 definen como un proyecto de intervención, un diseño que busca resolver problemas concretos de una realidad detectada. En este plan, la intervención no es un libro de teoría para llenar un estante, es una guía de pasos lógicos y prácticos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que el plan actúa como un puente para facilitar la obtención de la licencia del INAC a través de 3 ejes de acompañamiento específicos. Número 1. El acompañamiento administrativo, digamos la carpeta cero. Muchos operadores fracasan porque sus expedientes son rechazados por errores de forma que nuestro plan propone la estandarización de expedientes. Ayudamos al operador a organizar sus documentos personales, los del equipo y los manuales técnicos antes de pisar el INAC. Como bien señalan Rodríguez y Martínez en el 2023, en sus investigaciones sobre el contexto venezolano. La clave del éxito en la regularización no es solo tener el dron, es tener la documentación alineada a la cultura aeronáutica desde el primer día. Número 2. La vinculación educativa. El plan facilita la conexión del operador con los centros de instrucción aeronáutica, la CIA. No solo decimos que debe estudiar, sino que le proporcionamos un mapa de los centros autorizados y los requisitos para el certificado médico clase 3. Al desmitificar estos pasos y mostrarlos como un proceso alcanzable y no como algo imposible, reducimos la ansiedad del usuario y fomentamos el cumplimiento voluntario. Número 3. El soporte en el registro de las aeronaves. Acompañamos al operador en el proceso de inscripción en el sistema del INAC, para así el usuario pueda obtener su matrícula.
explicamos de forma sencilla cómo declarar la propiedad del equipo y cómo gestionar la póliza de responsabilidad civil, que llamémoslo, es el escudo protector de su patrimonio. En definitiva, se trata de una transición necesaria. La propuesta se basa en que la autoridad aeronáutica y el ciudadano se encuentren en un punto medio. El cumplimiento voluntario a través de la educación y la facilitación. Y no queremos que los operadores que vuelen con miedo a ser interceptados. Queremos que los profesionales de la aviación no tripulada vuelen con el respaldo de la ley venezolana. Estamos ahora en una médula jurídica estamos ahora en la médula jurídica de esta investigación para hablar de alineación. Primero, debemos entender qué es la Providencia Administrativa 05221. Esta norma, dictada por el INAC, no es un capricho administrativo, es la propuesta soberana de los venezolanos a los estándares internacionales de la OASI para integrar los drones al espacio aéreo de forma segura. Como bien lo señala Martínez en el 2021 en sus estudios sobre seguridad operacional. Una norma no solo es efectiva cuando el suelo obligado entiende que no solamente entiende el qué, sino el porqué de su existencia. Para que el jurado me comprenda la magnitud de esta regularización, debemos verla como un trípode que sostiene la actividad aérea no tripulada en 3 áreas fundamentales, las cuales son el registro y la identidad. La Providencia establece que todo aeronave pilotada a distancia debe estar inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. Esto le otorga al dron una matrícula, convirtiéndolo legalmente en una aeronave, como analiza González en su tesis sobre responsabilidad civil. Este registro es el que permite identificar al propietario ante cualquier daño a terceros. Sin matrícula, el dron es un objeto fuera de la ley. Con ella, es una aeronave con derechos y deberes. Por otra parte, tenemos la certificación del operador, de la persona. Aquí la norma es muy tajante. Operar un dron de uso comercial o profesional no es un hobby, es una profesión. La Providencia exige que el piloto obtenga una licencia de piloto a distancia. Para ello, el ciudadano debe demostrar aptitud física mediante un certificado médico clase 3 y aprobar cursos teóricos en un centro de instrucción aeronáutica. Mi plan busca facilitar este camino, porque hoy en día el lenguaje de la norma asusta al usuario, antes de que éste pueda incluso llegar a empezar el proceso. Número 3. Por otra parte, también tenemos las reglas de operación, el dónde y el cómo. La Providencia nos pone los pies en la tierra, o mejor dicho, nos pone límites en el aire. Establece que no podemos superar los 400 pies de altura, que debemos mantener siempre contacto visual con el equipo y que existen zonas prohibidas o restringidas. Esto no es para limitar la libertad, sino para garantizar que un dron no se cruce en la trayectoria de un avión con 150 pasajeros. Mi propuesta de crear guías de bolsillo nace precisamente de esta necesidad. El operador común se rinde ante términos como condiciones BMC o el espacio aéreo. Lo que planteamos es traducir el lenguaje técnico legal a un manual de pasos lógicos.
Queremos simplificar el armado del expediente para que el cumplimiento sea tan fluido y emocionante como la tecnología que lo operan. La alineación normativa busca que la ley sea el viento a favor del operador y no solamente un simple obstáculo en su despegue. Pasamos ahora a la columna vertebral de la operación, la estandarización. En mi investigación propongo la creación obligatoria de manuales SOP, procedimientos operacionales estándar. ¿Por qué es vital? Porque en ella la aviación no existe, porque en la aviación no existe el yo creo, o a él, o a mí me parece. No. Necesitamos que la operación de un dron, ya sea para la filmación social o para una inspección industrial, mantenga la misma disciplina y rigor que el de un despacho de un vuelo comercial. Como bien señala Martínez en su estudio sobre la seguridad operacional, la estandarización es el único antídoto eficaz contra el error humano. Mi plan incluye plantillas de procedimientos que obligan al operador a realizar una lista de chequeo, o sea, un checklist. Antes de despegar, verificar el estado de las celdas de la batería, la interferencia electromagnética y el estado de enlaces de datos. Aquí es donde debemos hablar con propiedad de gestión de seguridad o el safety. En el argot aeronáutico, el safety es la gestión proactiva de los riesgos para evitar accidentes. No podemos permitir que el mantenimiento sea visto como algo opcional, sino como mencionan Ramírez y Pérez en sus investigaciones pasadas sobre incidentes de aeronaves pilotadas a distancia. Una hélice con una microfisura o un motor mal lubricado no son detalles menores, son fallas catastróficas en potencia. Mi plan de intervención propone un programa de mantenimiento preventivo registrado, el cual debemos entender que un dron que pierde potencia a 100 metros de altura no es un juguete que se rompe, sino que se convierte en un proyectil con una energía cinética capaz de causar daños letales al implementar Al implementar estos manuales, estamos pasando de un vuelo recreativo a una operación aeronáutica profesional. Como estudiantes de Derecho, debemos ser capaces de vender la legalidad no como una carga, sino como un beneficio estratégico. El registro ante el INAC y el cumplimiento de la Providencia 05221, anteriormente explicada, representan el verdadero escudo patrimonial del operador. Aquí explicamos la doctrina de la responsabilidad civil, tal como analiza González. En caso de un incidente, el operador informal se encuentra en una situación de indefensa absoluta. Enfrenta la presunción de negligencia y debe responder con la totalidad de su patrimonio personal. En cambio, al estar regularizado, el operador cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad aeronáutica. Esto es de inteligencia jurídica. Se transfiere el riesgo a una aseguradora y se protege la estabilidad financiera del sujeto. El registro transforma un riesgo ilimitado en un costo operativo controlado. Finalmente, debemos hablar del prestigio del sector. En Venezuela posee un potencial extraordinario para ser líder regional en servicios con drones.
desde la agrimensura hasta la vigilancia ambiental. Sin embargo, el mercado corporativo es exigente. Ninguna empresa seria o transnacional va a contratar a un operador, digamos, pirata o informal, porque eso significaría asumir un riesgo legal bastante solidario. La regularización también otorga al operador un estatus de profesional aeronáutico. Esto no es solo un título, sino que también es una llave que abre puertas a mercados de alto nivel, que hoy están cerrados por el miedo al riesgo legal. Al alinearnos con la norma, dejamos de ser un usuario de dispositivos electrónicos para pasar a convertirnos en actores confiables del sistema aeronáutico nacional. Tal es así como lo proponen Rodríguez y Martínez al hablar de las estrategias de formación en nuestro país. Para finalizar esta disertación, presento la ejecución práctica en este plan de intervención. Presentamos un cronograma de 12 semanas. Como bien señala Fernández, Hernández y Batista, toda propuesta factible debe ser medible en el tiempo. No estamos ante un proceso eterno, sino ante un compromiso de 3 meses para transformar una actividad informal en una carrera profesional. Empezamos de la semana 1 a la semana 4. Vendría siendo la fase de concientización. En esta etapa, digamos, es la limpieza administrativa. El operador organiza su documento, ¿ok?, que va a conocer desde la Providencia 02521 y entiende que su dron es una aeronave. Luego, de la semana 5 a la semana 8. Esta va a ser la fase de formación. Es el paso por los centros de instrucción. ¿Ok? Aquí es donde se construye la cultura del safety y se obtiene el certificado médico de clase 3. Ahora, de la semana 9 a la semana 12, que va a ser la fase de legalización. Es la culminación ante el INAC. Es el momento donde el esfuerzo se traduce en una matrícula, en una licencia, que te van a proteger legalmente, o sea, van a proteger legalmente al operador. Bueno, honrables miembros del jurado, mi conclusión después de este arduo camino de investigación es sencilla, pero bastante detallada, profunda. Y quiero decir con todo esto que la regularización no es un castigo burocrático, es una inversión en la paz y en la seguridad jurídica. Al cumplir con la normativa nacional, no solo estamos llenando planillas, también estamos honrando el espíritu de la aviación venezolana. Estamos dando seguridad, orden y progreso. Estamos garantizando que el cielo, que es de todos, se mantenga seguro para que el vuelo de un avión comercial y para que el que opera un dron desde la tierra, tal como lo analiza López en el 2022, al hablar de la cuarta revolución industrial, el derecho debe ser arquitecto de la innovación. Esta investigación me ha permitido entender que nuestra profesión no solamente se limita a los códigos y a los libros desde un escritorio. El derecho está en el aire que respiramos y ahora, gracias a la tecnología, también está en los cielos que navegamos. Mi deseo es que este plan de intervención no se quede solamente
en esta presentación o en el papel, sino que también sirva de base para que cada operador de Venezuela vuele con la frente en alta, con su licencia en mano y con el respaldo de la ley. Muchas gracias por su atención y con todo respeto quedo abierto a sus preguntas, observaciones y sugerencias. Se despide Jesús Mora